yendo y contraatacando. El equipo de Cuervos atacando y atacando y atacando. Una estrategia muy ofensiva para el equipo de Cuervos. Mientras el equipo de Analco esperando al contragolpe con el número 57. Vamos a ver el número 11, un poquito arriesgado el juego del equipo de Analco, pero también dicen que el ataque es la defensa. Ahí está el resultado, 0-0 hasta estos momentos. 0-0 el marcador hasta estos momentos. Nadie quiere perder, pero tampoco el empate les favorece mucho, porque si no también iría la diferencia de goles. Si en caso de que los dos equipos no pierdan ningún partido, el tiro que se da es un riesgo que también se corre, pero a veces hay que arriesgar a empatar y ver qué sucede. Analco metió 6 goles y también el equipo de Cuervos, me parece. Y vamos a ver el número 9, el 9 tocando al número 5, el 5 peligrosísimo número 5 para el número 5, otra vez. A ver, los rojos son de Oaxaca y los blancos son de Analco. El número 10, ahora sí la pelea bien, el 22 la gana, simplemente la despeja a tierra de nadie, no quiere saber nada del balón este número 22. Ahí está, el número 5, el 5, tocando para su compañero, el otro 5 de Cuervos. A ver qué hace el número 22 presionando. Ahí el número 25, el número 5 del otro 11, el 11. Defensa perfectamente. Hay una falta, algo pasó ahí. Algo le pasó al número 57. Vamos a ver. Es una falta marcada por el árbitro. Y mientras dejamos los locos al compañero Rubén. Sale, vámonos, continuamos con este partido. Vamos aquí en un puesto de Analco. Ahí presentando los derrotos de Oaxaca. Ahí vamos a ver una contra el número 19, el Víctor. Ahí para Mario de Cantiani cortando la jugada. Ahí Diego presionando con Chila. Ahí Chila buscando el calaco, perfectamente corta. Ahí con el Zampa también muy atento ahí. Los 3 postes. Trabajador de 0-0. Ambas escuadras quieren ganar para acceder a la siguiente fase. Vamos dando tiros de Candiani, número 5, tiros de Candiani, ahí tratando de jalar el zapatazo, ahí con Calaco, descargan con el número 5, Cala, buscando para quien, se le bota Diego, también, ahí Chila, ahí nuevamente, ahí tranquilamente, caracoleando la redonda, ahí Diego, con su número 11, Diego para quien, descarga para Cala, ahí Calaco, regresa, ahí el 11, Diego, zapatazo, arquero. Ahí correctamente el arquero, escogiendo la redonda, nuevamente tiene más posesión de bola la escuadra de Cuervos, ahí con Virus, nuevamente la hacen chiquita con el 10, ahí para Chila con su número 9, ahí correctamente el número 22 de Analco, ahí con Virus, nuevamente, hay 2 tiros en el terreno de juego, de la escuadra de Cuervos, ahí los 5 zapatazo. Ahí metiéndole zapatazo número 5. Ahí Calaco tratando de sorprender al arquero. Ahí también estamos en la segunda mitad. Para conocer para el público presente, marcador 0-0. Vamos a ver el arquero. Sale para quien buscan para Chucho. Ahí con su dejan botar entrar la redonda. Ahí Campa perfectamente vigilando. Ahí Campa sale con el Virus. Para el número 5, Virus. Ahí nuevamente abre. Ahí descarga con el Virus zapatazo. Ahí el 5 y el 10 estaba conectando para tratar de avanzar. Y así abrir ahí el
buscando a Sao, una infracción que toma el arquero, una falta de primer grado, al número 5, al número 10, ahí Virus, Calaco, al número 5, descargan para Virus, ahí trabajando, pisando la redonda para que número 5, ahí Calaco, colocando ahí correctamente Chucho, a ver si esta, bien, sorprender también, hace rato lo decía mi cabrera Zenobio, ahí tienen que ir a anotar el golecito porque hay una gente que tratar perfectamente al número 20, Antonio, a ver para aquí Antonio, y ahí llega la defensiva por anotar, mandando un saque de esquina, vamos a ver qué jugada para ir a la escuela de Curvos. Bota al 10, al 5, nuevamente al 10, a ver si gira suerte, ahí perfectamente, a ver si en esta agarra mal parado, correctamente ahí, Calaco, a ver quién hace la que haga ingenuidad, al número 10, al número 10, al número 10, Calaco, al número 5, recorta la redonda, ahí fijaba la redonda, ahí Antonio, para el piso, la carga redonda, ahí se pincharía con elegancia. La segunda rutina y el espacio, pasa la redonda, ahí campa perfectamente, amortiguando la redonda, a ver si les cuelga la escuadra de Anaico, ahí Virus, descargan para Calaco, lado izquierdo, mueve de un lado a otro la escuadra de Virus, a ver si está a zapatazo, ahí amarrando, se mueve el marcador 1-0 a mover las piezas del resto de los minutos de la segunda mitad de la escuadra de Anaico. Debe responder rápidamente, se lleva la dirección intentando la escuadra de ahí nuevamente ahí Calaco, ahora le dejan entrar a ver el Calaco perfectamente, vamos a la redonda. Ahí agarra la ley de la ventaja ahí el señor árbitro. Hay una infracción típica de Amarillo. Partido siguiente. Deportivo Claudio Amanecer, posteriormente. Ahí Virus nuevamente. Ahí descarga la redonda, busca el número 20, ya deja entrar de Pechito, antes de rápidamente empieza a mover la escuadra de Cuervo, ahí Calaco, ahí pisa la redonda, para Virus nuevamente, ahorita la hacen chiquita, la hacen ver tan fácil y sencillo, ahí el toque, estos muchachos que se entienden, marcador 1-0, favoreciendo la escuadra, los de rojo, Cuervo. Deportivo Claudio Amanecer, al terreno de juego. Ahí a los equipos que posteriormente tocan para que vayan ahí acercándose al terreno de juego. Ahí para que vayan ahí. Deportivo Claudio Amanecer. El encuentro de Deportivo Claudio también posteriormente para que se vaya preparando Sociedad Cabildo, Anquila Cama, Pepes, Payans, amigos FC, Halcones, ahí están los señores árbitros, ahí ya mandando
traer a los 10 que saltarán al terreno de juego. Ahí lentamente entran ahí con una decadencia estos muchachos, con el frío, se los asusta un rato, pero ahorita ya en breve se entrarán a sacar lumbre, chispa estas dos escuadras locales. Y el señor árbitro cuando indica la indicación ahí Deportivo Clau de Amanecer son los de azul, Deportivo Clau de aquí de colores blanco, verde, negro. Ahí se mueve, no le dio tiempo de comprar los uniformes, o llega mañana, dice, a ver si mañana todavía lo ocupan. Otro nada más, al número 0, ahí levanta la redonda, verde el arquero, ahí tranquilamente poniendo ahí, jugando también, dándose confianza, a ver, se pone de frente, ¡gol! Deportivo Clau. Ahí empezando, ahí Deportivo Clau, cambio, entra el número 8. Ahí sacando el zapatazo, ahí levanta la redonda, el número 18, el 18, zapatazo, gol. Ahí metiendo otro golecito, empiezan a entrar ahí el jugador de Amanecer, ya está el 8, el 10 y el 15 ya, a ver el 10, fuertemente ahí con Jonás, ahí perfectamente cortando el avance. Ahí nuevamente un bonito túnel ahí, al
número 15 perfectamente Amanecer cortando el avance. Ahí Jonas para el 18. Hay zapatazo arquero. El 15 y también haciendo trabajos defensivos. Ahí de taquito la quiso conectar el número 10. Ahí Jonas para el 0. Ahí bonito túnel, no me da cuenta. Ahí descansamos y la filtra. ¡Gol! Ahí doblete del número 18. Ahí la cacheteó correctamente. Así era y la firmó correctamente el 18. Ahí cacheteando nada más la redonda. Ahí número ahí hacen 2 contra 1. El número 18, zapatazo, ahí Jonas. Ahí trompilla con la redonda. Ahí el número 0 perfectamente. Ahí incomodando. Que sale el muro a ver, descargan con la defensa. Ahí nuevamente el 18 Deportivo Tlahui, avanzando lentamente nuevamente con la parte defensiva. Ahí la pide con las pintas en la redonda para el delantero número 0. Ahí el 0. Ahí nuevamente el 18. A ver, autor de 2 tantos. Al Deportivo Tlahui, al número 18. Ahí levanta la redonda, el número 0 pasa la redonda, pero la requiere perfectamente. A ver el número 15. Avanza para ver qué presenta. En este avance, pero ahí el número 0 se le escurre la redonda, no puede ser una recepción correcta. Y el arquero le regalaba el dulce, pero no está atento este muchacho. Ahí es el 0, ahí Deportivo Tlahui, ahí saliendo quiso conectar, ahí el arquero. Hay 2 tiempos rehaciéndose de la redonda de un lado a otro. Nadie concreta correctamente. Ahí nadie se hace de la posición de la redonda. Ahí para el número 10, al número 10 Amanecer. Ahí quiso pegarle un zapatazo de la temporada. Ahí Jonas. Ahí llega a robarle el número 10. Ahí el 10 quiso madrugar. Pero muy incómodo al momento de impactar. El arquero levanta la redonda para el número. Demasiado tibio ese zapatazo. El número 18. A ver, pisa la redonda. A ver, le hace 12 contra 1. Se aplica perfectamente bien con la pared. Ahí haciéndose un autopase. El número 15, a ver, entra la redonda porque el 10 se estaba esperando ahí. Solo en su alma levanta la redonda al número 0. A ver si en estas descuelga el Deportivo Tlahui. Filtra el número 8. Ahí correctamente el número 10 llegando. Ahí regresa la parte defensiva Deportivo Tlahui con 0. Ahí también el 8 de Amanecer. Quiso pisarla, pero esa redonda pasa, nuevamente regalaba el arquero, levanta la redonda Amanecer, ahí levanta nuevamente, impacta, ahí Jonas, ahí cortando la número 8, quiso regresarla, ahí se oye cuando termina la primera mitad, marcador parcial de 3-0. Ahí estamos en el partido Deportivo Tlahui, la segunda mitad arrancando. Ahí les toca sacar, Amanecer se desentiende también. Para que posteriormente se vaya preparando Sociedad Cabildo, Jiquila Tama. Son los encuentros posteriormente que se avecinan. Para que vayan ahí estirando ahí el respectivo cuerpo, porque hay un frío, un bonito frío que se siente acá. Ahí el arquero sale rápidamente a Amanecer el número 15, pisa la redonda, ahí buscando, ahí trata con Jonas el número 18, ahí desparraman ahí la defensiva, solo el número 18, un hat-trick que se manda a hacer Mariano, ahí con su número 18 en el dorsal, ahí un hat-trick que lleva al número 10. Ahí se desentiende Amanecer vigilando nada más. Ahí cabizbajo los muchachos. Porque no le ha salido nada en la escuadra de Amanecer. A ver si esta descuelga el número 10. Al número 10. Ahí metiendo un zapatazo ahí.
Ahí el arquero se equivoca, ahí el arquero a ver si en esta aprovecha, a ver si madruga. Ahí ya se le plantó el número 0, Jonás. Ahí a ver, ahí mandando la distancia correspondiente. Ahí a ver, sacarás un punterazo. Ahí la redonda, a ver el contragolpe que sale la escuadra de ¡gol! Otro tanto que manda a guardar la escuadra de Deportivo Tlahui. Ahí el arquero coopera. Ahí dejando esa redonda, escupiendo esa redonda. Vamos a ver nuevamente, a ver si en esta, el número 8. Ahí la quiso colgar ahí en el ángulo. Ahí el 8 quiso monedar, pero el tiro se le abre. Nuevamente Jonás. Ahí tratando de buscar la número 0. El 15 Amanecer. Le buscan al 0. Ahí viene la marca del 18 y el 0. Ahí lo desarman correctamente. Ahí está la redonda, balón que flotado. Ahí se le termina la cancha a la escuadra de Amanecer. Ahí rápidamente sale, deja entrar la redonda. Ahí el número 0. Dejando al número 18. Ahí 18. Ahí pisando la redonda. Ahí no da cuenta. Ahí Jonás descarga con él. Ahí pisa la redonda, se descarga, se quita la primera defensa, ahí nuevamente correctamente. Ahí buscando a ver si llega Zenobio a filtrar la redonda. Arquero escupiendo ese tiro que no llevaba mucho veneno. El número 18 quiso recomponer. Ahí el tiro a gol. Nuevamente, ahí el número 0, ahí 18. Les respeta el esfuerzo el 18 al 0. Ahí descargan tranquilamente con el 0. Nuevamente en él, ahí el 18 lo deja entrar sin complicaciones alguna, aunque dejó tibiamente fría ahí la pierna. Si en ese tuviera un poco más de oficio, ahí la escuadra de Amanecer entraba la redonda, ahí número 0, ahí le da miedito a la redonda, ahí por el frío. Vamos a ver. Que presenta saca lateral de ahí ejecutando la escuadra de ahí bonito juego, ahí arquero, ahí correctamente, ahí escupiendo la redonda, mandando a saque de esquina, número 8, entra la redonda, machucado arquero, ahí teniendo un poco de fortuna el arquero. Ahí quitándose correctamente, anticipa la redonda que entra demasiado fuerte. Hay un balón que le corresponde a Amanecer. A ver si en esta rápidamente 2 contra 1 al número 10. Al número 10, arquero. La oportunidad, la chance, número 10 de Amanecer. A ver si no le cobra factura. Y nuevamente entra la redonda con pica número 10. Balón que le corresponde a Deportivo Tlahui. Ahí saque de esquina, pasa la redonda, saca, manda, un recoge balones, para que el tiempo corre su marcha, para que vaya preparándose Sociedad y Cabildo. Nuevamente toca rehacer la jugada número 8, ahí número 0, ahí Deportivo Tlahui, a ver, quiere también anotar para ver si tiene matemáticamente puede acceder a la siguiente fase, porque al parecer han 4 grupos, a la cabeza del grupo avanza nada más y directamente a semifinales, al número 15, a ver, nuevamente, ahí contra remate dice. Ahí el 15 ahí, a ver qué concede, se queda el balón detenido rápidamente ahí, al número 10, arquero ahí escupiendo ahí la redonda, ahí no ha tenido mucha actividad el arquero de Deportivo Tlahui, ahí correctamente, ahí escupiendo la redonda, número 0 Jonás, al
número 18, a ver, 18. ¡Gol! El Deportivo Tauri, otro tanto. Así llega una losa pesada para la escuela de Amanecer. A ver quién le pega. Alguien se pone de acuerdo de Amanecer. Va tibiamente el número 15. Filtraba la redonda para el número 0. Ahí colgando ya. Ahí la toalla de la escuadra de Amanecer. A ver si en esta reacciona también buscar el gol de la honra. El número 10. Ahí lo desparrama correctamente el cuerpo el número 18. Ahí buscando, a ver si en esta el número 15 pasa la puerta a la redonda, le entra, no le puede conectar el número 0. Saque de meta que le corresponde al Deportivo Tauri. Ahí busca, ahí balón flotado, número 15, corta el avance, ahí cortando, ahí quiso hacer la chiquita número 18 con el 0, ahí nuevamente el 8, ahí tocando, también saliendo, jugando, ahí quieren ponerle un poco de crema a la redonda, pero no prospera esa acción. Nuevamente Barquero rápidamente, Amanecer, tratar de buscar el gol. Ahí de la honra para que no sea tan feo ahí del marcador. El número 0, ahí Jonás, buscando a la gente, la ronda número 15. Ahí el arquero, ahí vigilando nada más. Esa redonda, nada de las suyas, pasa la redonda, ahí el 18. Quiso conectar, pero llegó a peinarla. Y el redonda pivota también busca la número 0. Ahí la redonda baja, los desniveles, bajan los ánimos. En el terreno de juego estamos por concluir la segunda mitad. Ahí sale la ronda número 18. Ahí pisa el número 18, pisa la ronda, busca el número 0, pisa la redonda. Ahí la Barquero se andaba ahí cayendo, pero vamos por la jugada, el número 18 de esta vez, Roma saca zapatazo. ¡Gol! El número 18. Otro árbitro. Ahí la manda a jugador el número 18. Ahí atendiendo una cómoda ventaja en la escuela de Deportivo Tauri. ¡Vamos tiempo! Al terreno de juego, Chirati Cabildo, posteriormente Juquila Cama. Para que se vayan preparando.
entregando también las federaciones. Ahí, vamos aquí en este inmueble, donde van a tener actividad a los jóvenes que les gusta ir a danza. Pues haremos estas mediante televisión, realizamos programas a Ideología y Aptitudes, a Mantuchón de Barrio Calvario, allá que se teniendo, el Chatirá, que va a tener que hacer municipal. El día de presentación, tú, general, allá, que me han allá de Mejor Mixteca, en Centrales, Istmo, Texapnio, Atlán, Merenque, ya hará una sierra norte.
Arenga disfrutando, pues hoy estoy arenga 8 horas, pero no hay que dejar de estar en ya la vista de todos, la toma de todos, Yo dejaba segundos, que a la luna del cerro y al sol, y luego muy a la choque, vamos a ver mi delegación de Pasado de Eresam, Aden bien dejado ya la Rutanka, para Riskusa, Rikaftander, donde te han llegado de ayuda de Rikaftander, el Sham, Aden Manquese de Nezayada, ahí yo en la Janssen, Asmeja, de Rikuadrey, Aden Kasaugafen, cuidado de Sham, para que no le da el Pau Estamos con la gimnasia de la primera vez. Sanelem la justo paño de Chatempat, paño de la mayor Sotelem, avientos, mujeres del mismo modelo, la camioneros y el que gana liberación de la Aren media de Tumarén, ahora estudiar San Daniel, que se vea una división. Aren Canela y Aldone, me lleva a ser la red. Esto paró, cuidado los lances, vendo la volta, si alcanza, una station, siamo abbiamo l'Aspore, vediamo l'Aspore, Arame Mistecco, vediamo la Cina de la Materia, vediamo la Nasta de la Pluma, vediamo los hombres y sueños, vediamo la Floretina, vediamo la Sono esigibili questo potete abbiamo Tumarén, abbiamo missione a scrittura di calendar, studiamo di cartone, studiamo la colonna. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores, que vean esos aplausos. Como que tienen frío, señoras y señores, vamos a darle bienvenida a todas estas personalidades, a estos grupos de danza, delegaciones oficiales que vienen representando a sus regiones y enaltecer nuestra máxima fiesta aquí en Santa María Tlahuitoltepec. Fuertes y calurosos aplausos, vamos a brindarles fuertes y calurosos aplausos a las delegaciones que han arribado a este espacio municipal, cancha municipal. Primeramente, pido fuertes y calurosos aplausos para la delegación oficial de Reyes Etla. ¿Dónde está la delegación de Reyes Etla? Ahí está, entonces vamos a bajarle el frío, señoras y señores. Y
la delegación de Miahuatlán. Ahí está la algarabía, señoras y señores. Desde Santa Lucía, Huatlán, nos visita esta delegación oficial y ahí está. Perfecto, bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta de diciembre 2023. Perfecto, sale, aviso rapidito, se continúan los partidos de fútbol en la cancha de la Escuela Shah. Muchas gracias. Indicaciones del regidor municipal de deporte. Continuamos, le damos bienvenida a la delegación de Santo Domingo de Tehuantepec. Ahí está la delegación oficial de Santo Domingo de Tehuantepec. También le damos la más cordial de las bienvenidas a la delegación de